Buenas tardes, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Es el intestino delgado. Sigue el colon. El colon, o también denominado intestino grueso, es de longitud de 1,5 metros. Tiene partes como ser el ciego, que se une a la válvula ileocecal, el colon ascendente, ángulo hepático del colon, colon transverso, ángulo esplénico del colon, colon descendente, colon sigmoides y recto. Este intestino grueso está ampliamente irrigado por ramas cólicas izquierdas y cólicas derechas. Las cólicas izquierdas vienen de la rama de la arteria mesentérica inferior y las cólicas derechas vienen de la mesentérica superior. Estas dos se anastomosan en lo que es el colon transverso y el ángulo esplénico. Y esto se llama arco de Rioland o arco de Drummond. Asimismo, la irrigación venosa retorna del colon izquierdo a través de la vena mesentérica inferior y del colon derecho a través de la mesentérica superior, que se une en la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la vena esplénica y forman la vena porta, que termina en el hígado. La parte final del intestino grueso, el recto, está irrigado por las hemorroidales superiores, las hemorroidales medias y las hemorroidales inferiores de las pudendas hipogástricas y de la mesentérica superior. El intestino grueso tiene 4 túnicas: túnica serosa, muscular, submucosa y mucosa. Los ganglios linfáticos rodean al intestino grueso. Los que están cerca de las mesentéricas son ganglios linfáticos principales. Los que están en las cólicas son ganglios intermedios. En los vasos rectos son los ganglios paracólicos y los que están encima del colon son los ganglios epicólicos. El intestino grueso, su gran parte de su función interviene en el intercambio de agua y electrolitos. Permite la progresión y motilidad de las heces. Hay una gran cantidad de microflora en las heces que permiten acumulación de gases al colon y también la formación de la vitamina K. Existen diferentes patologías que se asientan a nivel de colon. Una de las más comunes es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal comprende 2 enfermedades: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Su máxima incidencia es de los 15 a los 35 años. El fumar tabaco es un factor protector de la colitis ulcerosa y de riesgo para la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa
afecta principalmente a la mucosa del intestino grueso. Comienza en el recto, afecta el colon y cuando llega hasta el ilion terminal se denomina pancolitis. Las lesiones de las colitis ulcerosas siempre son lesiones continuas. No existe áreas sanas dentro de un área afectada. La colitis ulcerosa histológicamente se observa congestión vascular con aumento de células inflamatorias en la lámina propia. Hay distorsión de las criptas del Ibercún y zonas de displasia que predisponen a adenocarcinoma. En la endoscopía o la colonoscopía existe ausencia de patrón vascular normal de la mucosa. Hay fina granulación a nivel de la mucosa. Hay hemorragias puntuales, exudación de moco, exudación de pus, pólipos aislados o múltiples. Clínicamente, la enfermedad de Crohn se caracteriza por un dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, fibrosis intestinal que puede llegar a la obstrucción, disminución por diarrea y malabsorción, presencia de masas, plastrones como reflejo de la inflamación transmural que finalmente puede hacer abscesos. Fístulas en pacientes con Crohn perianal tienen más riesgo de complicaciones extraintestinales. El diagnóstico diferencial es con enfermedades infecciosas causadas por el Mycobacter avium, Clostridium difficile, Clostridium yeyune y amoebiasis. Las complicaciones a nivel intestinal de esta enfermedad inflamatoria son sangrado rectal, megacolon tóxico, perforación y riesgo de tumores. Las manifestaciones extraintestinales de esta enfermedad inflamatoria pueden ser cutáneas como eritema nodoso, pioderma gangrenoso, estomatitis, oculares como conjuntivitis, episcleritis y evoluciona a forma independiente de la enfermedad. A nivel hepatobiliar, colelitiasis, esteatosis. A nivel renal, litiasis renal, amiloidosis. Las manifestaciones extraintestinales esqueléticas son osteoporosis, artritis, osteomelitis, espondilitis. Hematológicas, anemia hemolítica. De estas manifestaciones, hay algunas que se relacionan con la actividad de la enfermedad, es decir, con la parte activa de la enfermedad, como artropatía periférica, eritema nodoso, episcleritis, aftas bucales e hígado graso. El tratamiento primeramente se intenta médico con sulfasalacina, aminosalicilatos, ciprofloxacina, metronidazol, corticoides, inmunosupresores, terapias biológicas, granulocitoféresis. El tratamiento quirúrgico se hace una colectomía asociada a una ileostomía en caso de que exista colitis tóxica fulminante, megacolon tóxico y hemorragia masiva. Otra patología que se asienta a nivel de colon son las enfermedades diverticulares. El verdadero divertículo tiene todas las capas del intestino, mientras los pseudodivertículos no tienen las capas del intestino. Estos divertículos pueden pasar asintomáticos, aparecen principalmente por la dieta. A veces su diagnóstico es casual, pero si se complican dan una inflamación y perforación. La inflamación es una diverticulitis, la perforación se llama perforación de divertículos y ambos su procedimiento y tratamiento es la exéresis quirúrgica. La obstrucción del intestino grueso tiene etiologías como ser el vólvulo, fecaloma, divertículos y el cáncer colorectal. ¿Qué llamamos vólvulo? En algunas personas el intestino, el sigmoides, crece demasiado y se puede volvular. Miren, gira sobre su propio eje y se cierra. Y hay compromiso de circulación y
también compromiso vascular. A esto se conoce como vólvulo de sigmoides. El vólvulo de sigmoides se caracteriza porque presenta dolor abdominal, distensión abdominal, vómitos, incapacidad de expulsar gases y heces, signo de deshidratación, septicemia, ruidos metálicos, signos de peritonitis y masa palpable. El tratamiento del vólvulo de sigmoides. Si no existe signo de necrosis o irritación peritoneal, está indicativo la devulvulación mediante rectosigmoidoscopía y sonda. Si hay signos de irritación peritoneal quirúrgico, si es a nivel de colon derecho o transverso, se hace una resección y anastomosis. Si es a nivel de colon izquierdo, se hace una operación de Harman o una colostomía. La colostomía, ¿qué es? La colostomía es un abocamiento del intestino grueso a la pared abdominal, que está indicado cuando hay megacolon, vólvulos, pólipos, trauma, perforaciones, fístulas y cáncer. Entonces, la colostomía, abocamiento del colon a la pared. Puede hacerse a nivel del colon ascendente, transverso y sigmoides. Puede llamarse secostomía, transversostomía, sigmoidostomía, de acuerdo a la altura que se hace. Las localizaciones, la clasificación también es de acuerdo a su función. Puede ser una colostomía descompresiva, una secostomía sobre tubo, colostomía transversa y colostomía de derivación parcial o completa. Las colostomías, las más comunes, son la secostomía, transversostomía y sigmoidostomía. Actualmente la más común es la sigmoidostomía. La secostomía, como su nombre indica, es abocar el intestino grueso a nivel del ciego a la pared abdominal. Se utiliza dos técnicas, una técnica de Pillore y una técnica de Desmarts. La técnica de Pillore consiste en abocar el colon, Ya, ¿usted me hizo la hacer un parte del chocolate? ciego, a la pared abocar el colon a la pared abdominal y de esta manera permitir la derivación de las heces a través de un tubo. La colostomía, transversostomía venosa se utilizaba antes porque si ustedes ven, primero se pone un tubo y se deja el colon cerrado por 24 o 48 horas, permitiendo la cicatrización de esta herida. Y recién a las 48 horas, cuando ya está cicatrizada, se corta el colon y empieza a salir heces. Antes, si lo cortas, puede causarte infecciones. Entonces, agarramos el colon transverso, lo abocas, dejas 48 horas y a las 48 horas recién cortas. De esta manera, recién queda abierto y recién se expone las heces a la piel, pero que ya está cicatrizada y sana. La cirugía de colostomía, esto ya no se hace, es muy antiguo ya. La más común que hacemos actualmente se llama operación de Harman. La operación de Harman se hace principalmente cuando hay compromiso vascular de un vólvulo de sigmoides. Miren, tan grande su colon sigmoides. ¿Qué se hace? Resección del segmento comprometido. Esto se reseca y queda así. Cierre del muñón distal y abocamiento del muñón proximal. Es decir, este se aboca a la pared. Entonces, ¿qué es la cirugía de Harman? Resección del segmento comprometido, cierre del muñón distal cerrado y abocamiento del muñón proximal. Estas colostomías pueden complicarse, miren, pueden hacer herniaciones. Está herniada la hernia. Puede estenosarse, miren, se estenosa. Puede infectarse, se infectada. Y cuando se infecta, se mete adentro. Y lo que va a liberar dentro de la cavidad abdominal son heces. Otra causa de obstrucción intestinal es el fecaloma.
El fecaloma es secundario al megacolon, sea congénito Hirschsprung o adquirido Chagas. El megacolon se complica con fecaloma cuando hay un acúmulo excesivo de heces en la pared en el colon. Es decir, el paciente entra al baño una vez al mes y todo esto está lleno de caca, de heces. Y eso obviamente se obstruye. Existen diferentes tipos de tratamientos médicos, enema, proctoclisis, pero nosotros nos abocamos al tratamiento quirúrgico. El megacolon puede tratarse con derivaciones internas, iliotransversostomía, iliotransversostomía, anastomosis de ilion y transverso, iliosigmoidostomía, iliosigmoidostomía, se une el ilion al sigmoides. ¿Qué es lo que se busca con esta cirugía? Se busca que las heces sean más líquidas por el contenido de intestino delgado y de esa manera no se haga un fecaloma. Estas derivaciones internas, lamentablemente, no nos ayudan mucho. Actualmente hacemos operaciones de resección. Hacemos hemicolectomía derecha cuando queremos sacar el lado derecho. Hacemos hemicolectomía izquierda cuando queremos sacar el lado izquierdo. E incluso hacemos colectomía total para sacar todo el colon. De acuerdo a nuestra necesidad. Si la patología está en colon derecho, hemicolectomía derecha. Si está en colon izquierdo, hemicolectomía izquierda. Muy bien. Hay una cirugía que se llama resección abdominoperineal. ¿En qué consiste? Nosotros sacamos parte del colon y todo el sistema esfinteriano. Se utiliza especialmente cuando hay cáncer en la parte final del recto. Entonces sacamos todo el sistema esfinteriano y el colon. Se queda obviamente el paciente con una colostomía definitiva. Nunca más va a tener restitución del tránsito intestinal, pero el problema era cáncer. Así que hace una resección de todo lo que es el piso pélvico, todo el colon y también el sistema esfinteriano. A esto se llama resección abdominoperineal. Existen diferentes métodos diagnósticos para patología colónica. Podemos hacer endoscopía digestiva baja, es decir, colonoscopía, podemos ver. Podemos ecografía endoscópica rectal, es decir, a través de este transductor se introduce y se ve todo lo que hay dentro del recto. Se puede hacer radiografías simples, radiografías contrastadas. ¿Por qué antes se hacía derivaciones internas y ahora directamente resecamos el colon? Porque antes se complicaba y se infectaba mucho las heridas que cuando se entraba colon. Actualmente ya no, porque hacemos una preparación de colon para operar. Hacemos una limpieza mecánica, le administramos dieta sin residuos, laxantes catárticos, lavado retrógrado con solución salina, lavados anterógrado con manitor. Además que esterilizamos mediante el uso de antibióticos para gram negativos y anaerobios, una combinación de eritromicina o neomicina, kanamicina y metronidazol o neomicina y metronidazol. Depende de lo que el paciente tolere mejor. ¿Cómo? El primer día le administramos dieta sin residuo, más bisacodilo, una cápsula a horas 18. El segundo día, dieta sin residuo, más sulfato de magnesio al 50%, vía oral a horas 10, 14 y 18. El tercer día iniciamos la hidratación endovenosa. La hidratación endovenosa, iniciamos la dieta líquida. Administramos eritromicina más neomicina o las otras combinaciones que hemos dicho como kanamicina y metronidazol, neomicina y metronidazol. Y el cuarto día recién el paciente se opera.
Es una buena preparación de colon, de esa manera el colon está esterilizado. Pero son muchos días, casi 5 días de internación y ni siquiera te han operado. Por eso hay un método de preparación de un solo día, preparación rápida. Esto se utiliza polietilenglicol. Esto. Dieta líquida, pesamos horas 10, metoclopramida 10 miligramos a horas 10 de la mañana, polietilenglicol 400 cc en 4 horas, neomicina 1 gramo a las 10, a las 16 y a las 23, pesamos a las 20, damos un laxante por la tarde, bisacodilo y al día siguiente operamos. Y entonces tiene las mismas oportunidades el paciente. ¿Alguna duda hasta aquí en relación a intestino grueso? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Dentro de la evolución histórica del hígado, sí es muy antiguo porque era un órgano muy grande y muy fácil de estudiar. Los babilonios, 2000 años antes de Cristo, ya describen la superficie hepática. Francis Gleason, en 1654, describe la anatomía de los vasos sanguíneos. Berthe, en 1716, hace una hepatectomía parcial. Jogar, 1908, describe la compresión digital de los vasos ciliares hepáticos, conocida por nosotros como la maniobra de Pringle. En 1953 se hace una hepatectomía derecha. El hígado es un órgano que se localiza en el hipocondrio derecho. Pesa entre 1200 y 1600 gramos. Tiene una longitud de 24 a 28 centímetros de ancho. Antero-posterior 18 a 20 centímetros y un espesor de 6 a 8 centímetros. El hígado se divide en lóbulo hepático derecho y lóbulo hepático izquierdo, dividido por lo que conocemos como el ligamento redondo y el ligamento falciforme. Tiene una cara diafragmática y una cara inferior. En la parte posterior está unido a la pared y no tiene recubrimiento peritoneal en la parte posterior. Se llama una zona desnuda. El hígado no se puede dividir en dos segmentos tan amplios. Así que hay una segmentación hepática que lo divide en 8 segmentos. Esta segmentación hepática es una segmentación funcional. Quiere decir que si nosotros sacaríamos un segmento y lo reimplantamos, podría ser totalmente funcional ya que tiene su arteria, su vaso nutricio, su vaso funcional y su vena y su conducto biliar. Dividimos en 8 segmentos. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dirección a las manecillas del reloj. Obviamente, esta segmentación es un poco más complicada. Para ver la segmentación hepática, revisemos La lo vena siguiente. porta. ¿Qué significa segmentar un órgano? Es lo siguiente, los órganos parenquimatosos tienen territorios, porciones, que van a estar irrigadas por segmentos vasculares bien definidos. Entonces, el cirujano tiene que conocer cuáles son estos territorios, estos segmentos de este órgano, de manera tal que pueda hacer la exéresis, la extirpación de un segmento sin comprometer la vasculatura del resto de la glándula. El hígado tiene 8 segmentos bien definidos, estudiados por Quinault, que corresponden a lo que se denomina segmentación hepática por la vena porta. Para poder conocer estos segmentos hepáticos es necesario que conozcamos el hígado desde su configuración externa,
Es por eso que vamos a empezar hablando de la configuración externa del hígado para después poder entender la segmentación hepática. Hígado visto desde su cara superior. Tenemos un borde superior o cúspide, esto es derecho, esto es izquierdo, y un borde inferior. Acá tenemos, entre el tercio medio y el tercio izquierdo, el ligamento falciforme, entre cuyas hojas va a estar discurriendo el ligamento redondo. Acá está asomando la vesícula biliar. Acá tendríamos el diafragma, esto es una vista superior o anterosuperior, si se quiere, del hígado. Pero la segmentación hepática por las venas porta, por la vena porta, se hace desde la cara inferior. Entonces, vamos a levantar este hígado, este borde inferior o anteroinferior, lo vamos a poner acá arriba. Cara inferior. Entonces, si vemos el hígado desde su cara inferior, tenemos el borde anterior a este nivel, esto es izquierdo, esto es derecho, y acá viene todo el borde posterior. Lo primero que impresiona cuando vemos al hígado desde abajo es el ilio, que es una estructura transversa, que está en la parte media, de izquierda a derecha, y se denomina surco transversal. Tiene dos segmentos, un segmento derecho y un segmento izquierdo. Por el segmento izquierdo va a correr el surco longitudinal izquierdo, que está representado hacia adelante por el ligamento redondo y hacia atrás por el ligamento o surco de Arancio, que son resabios embrionarios. Hacia la izquierda tenemos el surco longitudinal derecho, que es bien ancho, bien amplio y se denomina fosa cística, una estructura ovoidea que es la fosa cística que va a contener a la vesícula biliar. Esta parte de acá que vemos, que nos queda, pertenece a la cara posterior del hígado, donde va a estar enfundada la vena cava inferior que lo cruza por detrás, de abajo para arriba, y está bien metida, bien relacionada con la cara posterior de este órgano. Entonces tenemos de esta manera una H, acá en el medio, que me divide a la cara inferior del hígado en un lóbulo izquierdo, un lóbulo anterior, entre la fosa cística, el ligamento redondo y el surco transverso, que se denomina lóbulo cuadrado, y hacia atrás de este tenemos entre la vena cava inferior, el surco transverso y el surco de Arancio, el lóbulo de Spiegel y un lóbulo derecho. Entonces tenemos lóbulo cuadrado, lóbulo de Spiegel hacia atrás, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Acuérdense que todo lo geométrico en el hígado es anterior. Ligamento redondo, lóbulo cuadrado, fosa ovoidea o cística. Siempre se presenta la duda en si el lóbulo cuadrado es anterior o posterior, y lo mismo con el de Spiegel. Acuérdense que todo lo que sea geométrico va a ir para adelante. O sea que siempre el lóbulo cuadrado va a estar hacia adelante y el lóbulo de Spiegel va a estar hacia atrás. Perfecto, acá vemos el hígado desde su cara inferior. En el lóbulo derecho marco las impresiones del colon ascendente, del riñón derecho y de las glándulas suprarrenales derechas. Que mucho no nos hace a la segmentación hepática, pero bueno, lo ponemos. Suárez, Jiménez y Cuinaud usan esta cara inferior del hígado para dividirlo externamente en 8 segmentos. Cada uno de estos 8 segmentos va a tener un nombre y va a estar irrigado por una rama de la vena porta particular. Acuérdense que la vena porta no drena al hígado, sino que lo irriga. Es decir, no le saca sangre, sino que se la trae. El 85% de la sangre que viene al hígado viene por la vena porta. ¿Cómo hicieron Suárez, Jiménez y Cuinaud para segmentar esta cara inferior del hígado y por ende todo el hígado? Lo hacen en base a un eje que se denomina eje anteroposterior y que parte desde la parte media de la fosa cística hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. De este centro, de este eje, para la derecha va a ser todo derecho. De ahí para la izquierda va a ser todo izquierdo. Esto es funcional. Y por último, el surco transverso lo prolongamos de manera tal que todo lo que esté hacia adelante de este surco transverso va a ser anterior y todo lo que esté hacia atrás va a ser posterior. La mitad izquierda y la mitad derecha, a su vez, están cortadas por dos surcos anteroposteriores y se dividen en 4 segmentos. El surco anteroposterior izquierdo está dado por el ligamento redondo hacia adelante y el surco de Arancio hacia atrás. Y el surco anteroposterior derecho va a estar dado por una línea que vaya desde la mitad del borde anterior del lóbulo derecho, la parte media, hasta el borde derecho del ilio hepático.
Entonces, todo lo que esté a la izquierda del eje va a ser izquierdo. Todo lo que está a la derecha va a estar a la derecha. Pero a su vez, todo lo que esté próximo a este eje se va a denominar paramediano. Y lo que esté más hacia externo, hacia la periferia, se va a denominar lateral. De manera tal que estos dos son paramedianos y estos dos son laterales. Como estamos del lado izquierdo, este es el paramediano izquierdo y a su vez anterior. Este es el paramediano izquierdo posterior. Así pasa lo mismo del lado derecho, del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a ver que Suárez, Jiménez y Cuinod le pusieron un número a cada uno de estos segmentos, partiendo desde el lóbulo de Spiegel y en sentido antihorario. Entonces tenemos 1 para el segmento paramediano izquierdo posterior, 2 para el lateral izquierdo posterior, 3 para el lateral izquierdo anterior, 4 para el paramediano izquierdo anterior, 5 para el paramediano derecho anterior, 6 para el lateral derecho anterior, 7 para el lateral derecho posterior y 8 para el paramediano derecho posterior, que en realidad es póstero superior y no se ve desde la cara inferior. Por eso está hecho con un negro un poquito más claro. 8 segmentos nos dividen de esta forma al hígado según Suárez, Jiménez y Cuinod. La vena porta va a arribar al lóbulo, al ilio del hígado y se va a dividir en dos ramas. Una rama izquierda para los segmentos 1 a 4 y una rama derecha para los segmentos 5 a 8. La rama izquierda va a dar, primeramente ni bien entra, una rama para el segmento 1, una rama para el segmento 2 y una común para los segmentos 3 y 4. Esta común se denomina proceso de Retzius. Y es importante, ahora vamos a ver por qué. La rama derecha va a estar destinada a los segmentos 6 y 7. Pero antes va a dar una para el segmento 5. De esta que va al segmento 5 sale una que hace como un rulo y se va para atrás y para arriba y va a llevar sangre al segmento 8. Y se denomina arteria recurrente de Paturet, sin ser una arteria. Recordemos que es una vena, pero como lleva sangre, Paturet la llamó arteria recurrente de Paturet. Son estas las 8 ramas que da la vena porta para cada uno de los segmentos que Suárez, Jiménez y Cuinod habían definido según esas líneas geométricas que pusieron en su cara inferior. Lo que le quería recordar es que la sangre en vida embrionaria, la sangre que viene de la placenta viene por la vena umbilical y va a dividirse en dos ramas. Una que va a terminar en el proceso de Retzius, que le trae sangre directamente al hígado, al sistema portal, y otra que va a ir por medio del conducto de Arancio, que se llama conducto de Arancio, a la vena cava inferior. Entonces, la vena umbilical se divide, pasa por las dos hojas del ligamento falciforme y se divide en dos ramas. Una que va al proceso de Retzius y que se llama vena umbilical propiamente dicha, y otra que se denomina conducto de Arancio y va a la vena cava inferior. Luego, cuando se produce la caída del cordón umbilical, se atrofian estas venas. La vena umbilical se transforma en ligamento redondo, que sigue corriendo por las dos hojas del ligamento falciforme, y el surco de Arancio, el conducto de Arancio, pasa a llamarse surco de Arancio. Terminamos con la segmentación hepática, gente, espero que lo hayan entendido. Les mando un abrazo grande, Martín sigue apolillando y nos vemos pronto. Hasta luego. Entonces esa era la segmentación hepática. El sistema portal tiene comunicaciones con el sistema sistémico a través de 4 vías. Las venas submucosas del estómago y del esófago se comunican. Por lo tanto, reciben flujo portal de las venas gástricas izquierdas y las venas gástricas cortas. Este es el origen de las varices. Las venas umbilicales de la pared abdominal que recanalizan el flujo por la vena umbilical, dando origen a la cabeza de medusa. El plexo hemorroidal superior que recibe flujo de la porta de las afluentes de la mesentérica inferior, que produce la aparición de hemorroides. Y además, sin importancia, muy pequeñas, unos comunicantes retroperitoneales. El hígado está fijo en su posición a través de dos ligamentos, ligamento suspensorio o falciforme y el ligamento coronario. Además, lo fijan en su posición la vena cava superior, las venas suprahepáticas y la propia
presión intraabdominal. Por debajo del hígado se encuentra un órgano accesorio que es la vesícula, que tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. La vesícula biliar tiene en su interior unas fosas poligonales y se comunican con la vía biliar principal a través del conducto cístico. Este conducto cístico puede ser largo, corto o incluso anterior a la vía biliar, de acuerdo a alteraciones anatómicas normales. La vesícula biliar recibe sangre de única arteria cística, que puede venir también con alteraciones anatómicas normales. Por ejemplo, esta cística es muy corta y esta arteria hepática derecha está anterior a las vías biliares. Puede haber variaciones en la anatomía de la vesícula. En el 75% tiene esta forma, en el 20% esta y en el 5% esta. La vesícula biliar se comunica a la vía biliar a través de este conducto principal que se denomina el conducto cístico, que mide en 3 centímetros de longitud y 4 milímetros de espesor. Tiene estas válvulas de Heister. Las arterias que irrigan la vesícula biliar vienen directamente desde el tronco celíaco a través de la hepática derecha. Las vías biliares, existen vías biliares intrahepáticas y vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas van a formarse desde los conductillos intralobulillares, perilobulillares y finalmente forman el hepático derecho y el hepático izquierdo para formar el hepático común. Las vías biliares se clasifican en vías biliares extrahepáticas principales y vías biliares extrahepáticas accesorias. Las vías biliares extrahepáticas principales son el hepático común y el colédoco. Las vías biliares extrahepáticas accesorias son la vesícula biliar y el conducto cístico. ¿Qué quiere decir principal? Que si nosotros cortamos esto no es compatible con la vida. Accesoria, si nosotros sacamos esto no hay ningún problema. El conducto hepático común mide unos 4 centímetros y 5 milímetros de diámetro. Cuando se une el hepático común con el conducto cístico, forman este conducto que es el conducto colédoco. Este conducto colédico mide de 5 a 9 centímetros de longitud con unos 5 milímetros de diámetro. Además tiene una porción supraduodenal o portal, una porción retroduodenal o intromental, una porción retropancreática o retroduodenopancreática y una porción intersticial o intraparietal, que son las 4 porciones del conducto colédoco. Hay algunas cosas que nos interesa, por ejemplo, el triángulo de Calot define dónde está la arteria cística. El triángulo de Calot está limitado hacia arriba por el borde inferior del hígado, hacia el medio por el conducto hepático, por el conducto cístico y por la parte media del triángulo pasaría la arteria cística. El punto cístico se localiza en una línea que se traza de la axila al ombligo y en la unión con el reborde costal se denomina punto cístico y es donde cae justamente la vesícula biliar. El conducto biliar lo que se encarga es de secreción de bilis. Esta secreción biliar tiene una circulación enterohepática bastante eficiente. Se secreta aproximadamente en ciclos, aproximadamente 12 a 36 gramos diarios de bilis. El 95% de esto se reabsorbe en el ilion terminal. Solamente el 0,2 o 0,6 gramos se elimina por las heces. Y esa eliminación es lo que le da el color café oscuro a las heces. De este 95%, menos del 0,5 miligramos se eliminan por la orina. Menos de 0,05 se eliminan por la orina. Entonces es un sistema bastante eficiente. No hay gran pérdida de líquido biliar. Las patologías del hígado son numerosas.
gran parte son patologías médicas. Han hecho una clasificación de escala de Child-Pugh, donde se ve el estadio del hígado de grado A grado C, siendo el C más grave y el A menos grave. Se suma cuando la bilirrubina está mayor a 2, 1. Cuando está mayor a 3, 5, 1. Albúmina. Tiempo de protrombina de 1 a 3 está 1. Y así sucesivamente. Si la bilirrubina en ese paciente está 2 a 3, ya aumenta el valor y se suma 2, 3, 4, 5 y nos da el grado de patología crónica que tiene el hígado. Viendo desde nuestro punto de vista, el procedimiento más común que se hace sobre el hígado es la biopsia hepática. Normalmente hacemos una biopsia hepática laparoscópica. La segunda patología por la cual operamos el hígado es por el trauma hepático. Puede ser un trauma hepático penetrante o perforante. Puede ser trauma hepático cerrado. Y en esos casos, cuando es muy grave el sangrado, terminamos haciendo un packing hepático, que consiste en introducir un montón de apósitos y compresas sobre el hígado para evitar que sangre. A veces tenemos que comprimir lo que es el hilio hepático, lo que conocemos como maniobra de Pringle. Cuando hay lesiones hepáticas se clasifican del 1 al 5. El 1A hay una lesión subcapsular menor al 10%. El 1B hay una lesión subcapsular del 10 al 50%. El 2 hay una lesión subcapsular mayor al 50%. El grado 3 hay ruptura, hematoma parenquimatoso. Grado 4 hay disrupción parenquimatosa mayor al 75%. Y el grado 5 hay una abulsión hepática. Otra patología que se asienta a nivel de hígado son los abscesos hepáticos, ya sea abscesos hepáticos piógenos o abscesos hepáticos amebianos. Gran parte de estos abscesos son de manejo médico, es decir, con administración de medicamentos puede mejorar. Raras veces operamos, excepto cuando hay quistes hidatídicos. Los quistes hidatídicos son quistes parasitarios que nosotros tenemos que sacar mediante resecciones y segmentectomías. Otra patología común en el hígado relacionada con la bebida es la hipertensión portal. Como la sangre no pasa fácilmente por el hígado, porque hay una cirrosis, una esclerosis del hígado, se aumenta la presión del hígado. Y esto repercute en la presión de la porta. Si la presión portal está por encima de 10 centímetros de agua, se habla de hipertensión portal. El tratamiento solamente puede hacerse mediante operaciones derivativas. Se hace una operación derivativa uniendo la arteria esplénica con la renal, una anastomosis espleno-renal, y de esa manera la sangre de la porta pasa directamente a la circulación sistémica. Lamentablemente, la sangre que viene de los intestinos es muy contaminada, teniendo amoníaco, y que nos va a dar patologías diferentes cerebrales, inclusive por la recirculación de sangre contaminada. Pero es que no hay otra forma de mejorar la vida a veces de estos pacientes. No sé si tienen duda hasta el momento. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Bueno, si no tienen dudas, pongan sus nombres por favor en el chat. Y eso sería todo por el día de hoy. Gracias, doctor. Que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes.